Genial. Bueno, hoy Tema de hoy. entonces será ver. Sí. Ah, Pensé que. No, hoy entonces es el tema de los atributos, sobre todo haciendo hincapié en la simplicidad de Dios. eh, que bueno, por alguna razón hay que hacer más hincapié en ese porque es el más importante. Además de que ahí Fray Juan José es experto, ¿no?, en este atributo, así que eh, después de él mucho no puedo decir, pero bueno, algo vamos a intentar. Y al final ver un poco el tema de la relación, algo más breve, y bueno, ya con eso tenés un muy buen panorama. totalmente. Bueno, Sí, y no solo en sus sino que si es que me pregunta sobre esto, me va a preguntar, bueno, hablame de la simplicidad de Day. No me va a decir claro, directamente de simplicidad. claro, sí, sí, sí. Sí, sí, él, creo que su tesis doctoral es sobre este atributo, así que, Sí, 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 ahí en la misma UNSTA están los libros de él, que claro, hace un libro gordoto sobre sí, la sí, sí, simplicidad. sí. Sí, se la dirigió Bonino, que es ahora el director de la Comisión Teológica Internacional, y hace poco dio una charla Juan José en el Thomistic Institute, creo, sobre la simplicidad. Así que, bueno, en su página de academia también tiene algunos articulitos sobre el tema, cualquier cosa, Sí, lo sí, tenés. sí. Sí, no, un tipo es muy reconocido internacionalmente, académico, ¿no? Él Sí, estudió en sí, sí, Roma, creo que, y me dio clases en Roma, una cosa así. Y sí, cuando habla tiene como un acento muy raro, ¿eh? claro. Sí, son grandes, la verdad. Así que nada, bueno, a ver, comparto, me acordé justo, una vez subí a academia también esto lo había preparado para un espacio formativo que una vez di, y era sobre los atributos. De título le puse esto que está sacado de la biografía de Santo Tomás, que él preguntaba cuando era chiquito con frecuencia ansiedad a su maestro, qué cosas Dios, y bueno, bastantes años después en su suma medio que se respondía a esta misma pregunta. Y acá puse el proemio de la cuestión 3. La cuestión 3 es sobre la simplicidad y es la que abre todo el Tratado de Dios 1 hasta la cuestión 26. A partir de la 27 aparece el Tratado de Dios Trino hasta la 45, que es cuando empieza sobre la creación. Así que acá es lo que te decía la vez pasada, que, bueno, conocido acerca de algo sí existe, porque recién había hablado de las vías, resta investigar cómo es para que se sepa aquello que es, y acá aclara, ¿no? Pero acerca de Dios no podemos saber qué es, sino qué no es. Entonces de Dios podemos saber más bien cómo no es. Por lo tanto, primero debe considerarse cómo no es. Todo esto es de la cuestión 3 a la 11. Segundo, cómo es conocido por nosotros, eso es la cuestión 12. Tercero, cómo se nombra, esto es la cuestión 13. Hablando de todo un Entonces, poco, vos sabés ¿cómo? que, hablando de todo un poco, vos sabés que en Buenos Aires me compré una edición de la Suma, una sola nomás, la Sí. encontré, que es sobre encarnación del verbo, tomo Mm. 15. Ah, sí. Bien, ¿de acá qué sacamos? ¿O de acá de qué partida? Porque no es lo mismo la edición de la BAS que esta. Eso es de la tercera parte. La encarnación del verbo es la tercera parte y las primeras cuestiones. Y no Eh, tiene nada que ver con el tema visto. bueno, debería tener que ver, pero no vamos a hacer la conexión explícita. Eh, o sea, todo lo que Santo Tomás va desarrollando a lo largo de la suma va suponiendo lo que se dijo antes. Y todo lo que se dijo de Dios, su esencia y la Trinidad de personas, obviamente que juega un papel clave en lo que es cómo esa divinidad asume una naturaleza humana. Ah, Entonces, todo lo que se diga de Dios se dice del Verbo encarnado, de Cristo, en cuanto que es Dios. Pero bueno, eso ya sería propiamente una cuestión teológica. Pero bueno, viene también un poco al caso porque es toda una cuestión tratar de salvar la simplicidad de Dios a pesar de que haya asumido la naturaleza humana. Dios sigue siendo simple a pesar de ser también hombre, ¿no? Eh, es un hombre fundamental compuesto de cuerpo que y estás alma, diciendo de eso. materia. Es fundamental lo que estás diciendo porque siempre el profesor Juan José nos recalcó de que
Cristo asume justamente la carne humana, ¿no? Y siempre dice que el gran sobre la divinidad de Dios, entonces no es hombre, sino solamente divino. No, es total Dios que se asume como hombre con carne, con esto, con aquello. Sí, Entonces siempre me sí. recalcó esto. Sí, hay un montón de herejías en torno a esto y habría que ir al concilio de Nicea, de Calcedonia. Claro. Así que sí, pero sería claro de la tercera parte. Esto es bien al principio, cuestión 3 de la primera parte. Ah, cuestión de la primera partida, la tercera. Bastante antes, sí. Eh, entonces, bueno, nada, acá puse un breve esquemita de lo que son los atributos divinos y un poco de cada uno, después, si querés, lo buscas. Eh, Básicamente, la simplicidad, bueno, es el atributo divino primordial, es un atributo entitativo, tiene que ver con el ser de Dios, y es sobre el cual se fundamentan todo el resto de los atributos. Y después, en general, se suele distinguir entre atributos entitativos y atributos operativos, es decir, los atributos que tienen que ver con el ser de Dios y los atributos que tienen que ver con el obrar de Dios. Que además está a decir que, justamente por el atributo este primordial, que es la simplicidad, en Dios el ser y el obrar no se distinguen, ¿no? En Dios es lo mismo, realmente, su ser y su obrar. Pero bueno, nosotros le atribuimos a Dios muchas perfecciones y muchos nombres, aunque la realidad misma de Dios sea una, única y simple, porque esa es nuestra manera humana de conocer, ¿no? Podemos decir Eh, entonces que hay una distinción racional, no real. Exactamente, todos estos atributos en Dios se identifican realmente, eso es un poco de hecho la doctrina de la simplicidad, pero para nosotros no son sinónimos, no significan lo mismo para nosotros, entonces ser bueno no es lo mismo que ser perfecto, o lo mismo que ser simple, o lo mismo que ser omnipotente, para nosotros significan cosas distintas, pero la distinción está en que eh, la diferencia de estos nombres no está tanto en que significan una realidad distinta, porque la realidad que significan es idénticamente la misma, que es la misma esencia y el ser de Dios, sino que la distinción entre estos atributos está en el hecho de que son tomados a partir de las criaturas, en las cuales sí se distinguen. Entonces, según el modo de significar, una cosa es, a ver, vamos a distinguir, una cosa es la cosa significada, la res significata, y otra cosa es el modo de significar, el modus significandi. La res significata, la cosa que se significa, con todos estos nombres, es la misma esencia de Dios, en la que todos estos nombres se identifican realmente. En Dios es lo mismo ser perfecto que ser infinito, que ser eterno, que ser providente, etc. Pero como nosotros no tomamos estos nombres contemplando la misma esencia divina, como si Dios quiere vamos a hacer en el cielo, sino que lo hacemos tomándolos, recogiéndolos a partir de la multiplicidad de las criaturas, entonces nosotros sacamos una idea de eternidad a partir de nuestra experiencia del tiempo y demás, y a partir de otro tipo de experiencia sacamos la idea de se lo vamos predicando de Dios. Entonces, el modo de significar, como está tomado de las criaturas, en los que sí se distinguen estas perfecciones, son distintos, ¿no? Entonces, una cosa para nosotros significa ser bueno y otra cosa para nosotros significa ser inmutable. Aunque en la misma realidad divina a la que se la predicamos signifique exactamente lo mismo. Y todo esto tiene sentido justamente por la doctrina de la simplicidad. Vamos a ver ahora por qué entonces en Dios todos estos nombres pasarían a ser idénticos entre sí. Bien, pero bueno, se suele distinguir, repito, atributos que tienen más que ver con el ser y con la operación, ¿no? Pero bueno, es verdad que son distinciones de razón que hace el ser humano para conocer mejor a Dios, ¿no? Según nuestro modo de conocer. Eh, el atributo entitativo primordial es la simplicidad, pero bueno, dejando ese de lado, los atributos entitativos primarios son la base de los secundarios, o sea, los secundarios son como corolarios, digamos así, de los primarios. Entonces, Santo Tomás dice que una vez que se prueba que Dios es simple, después él habla de la perfección,
porque en la creación las cosas simples son imperfectas. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno son menos perfectos que una molécula de H2O, el agua, ¿no? Entonces, el agua es más compleja porque está formada por distintas partes, por varios átomos de hidrógeno y oxígeno, y es más perfecta que sus partes más simples que la componen. Entonces, en la creación, Santo Tomás se da cuenta que las cosas más simples son más imperfectas, en cambio, no sé, el ser humano, o a veces se habla, viste, de, no sé, la complejidad del cerebro. Entonces, el cerebro es una realidad tan compleja y con eso se quiere decir que es sumamente perfecta y misteriosa y demás. Bueno, para que no parezca que decir que Dios es simple sea decir que Dios no es tan perfecto y que le falta perfección, entonces después de tratar de la simplicidad, Santo Tomás trata de la perfección. Sobre la perfección se fundamenta la bondad, después trata sobre la infinitud, sobre la cual se fundamenta la omnipresencia, después la inmutabilidad, se fundamenta la eternidad, y después trata en la cuestión 11 sobre la unidad, que de alguna manera sintetiza todos los atributos inditativos, ¿no? Que Dios sea uno, de alguna manera, vuelve como el atributo de la simplicidad, habiendo pasado por todo ese filtro de atributos intermedios. Porque eso es la cuestión 11. La cuestión 12 y 13 es cómo conocemos y nombramos a Dios. De la 14 a la 19 es sobre de la 14 a la 26 son los atributos operativos. Entonces ya después pasa a los operativos. Dentro del obrar, a ver, el obrar que le compete a un ser puramente espiritual, como es Dios, es solamente lo que Aristóteles llama los actos perfectos. O sea, el movimiento es acto imperfecto, en cambio la operación es un acto perfecto. Que bueno, habría que quizás explicarlo un poco más, pero básicamente las Sí, dos sí, sí. operaciones que le atribuimos a Dios inmanentes son el entender y el amar. Que, repito, se identifican con su esencia, no son accidentes, no son actos, sino que son su misma esencia, o sea, Dios es su mismo entender, Dios no tiene inteligencia, Dios es inteligencia. Eh, Y de los ángeles también se predicaría algo muy parecido, ¿De porque qué? no se mueven, sino que operan, sí, agotan su propia esencia. Claro, sí, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de cualquier realidad agota su ser, su esencia, su perfección. Eh, bien, pero bueno, a ver, dejo de compartir esto. Lo importante entonces, de entrada de los atributos, es que todos de alguna manera se basan en lo que habíamos dicho de el conocimiento negativo de Dios. Estos atributos que le predicamos a Dios son de alguna manera atributos positivos en cuanto que dicen algo realmente de Dios y nos dan un conocimiento positivo de quién es Dios, pero no eh, por conocer su esencia, sino más por modo de remoción que otra cosa. Entonces, cuando decimos que Dios es perfecto, por más de que el nombre sea positivo, para nosotros más bien significa algo negativo. Significa que Dios, por ejemplo, no se perfecciona con movimiento, sino que ya está como realizado. Entonces, todo lo que nosotros ganaríamos con movimiento, Él ya lo tiene y cosas de ese tipo. Sí se nota más claramente en los atributos negativos, por ejemplo, inmutable, o sea, no cambia. Eh, ¿Cuál más? Eh, o a veces decimos atemporal, bueno, no tiene tiempo. Pero bueno, pasando ya así a la simplicidad, este atributo tan importante, la cuestión 3. Santo Tomás, es decir, la simplicidad básicamente es carecer de composición, y en Dios hay muchas carencias de composiciones, digamos. Entonces, en la realidad, en las criaturas hay muchas composiciones y las distintas composiciones se van a ir negando respecto de Dios, ¿no? Si querés, te presento acá un breve índice, digamos, de la cuestión 3 y ya eso te da un panorama. Eh, lo primero que va a decir Santo Tomás es que Dios no es cuerpo. Entonces, eso no es cuerpo Dios, bueno, va a decir
va a decir que no, porque bueno, en general en todos los artículos da varios argumentos, no da un solo argumento. Y de hecho, para mí el artículo más importante es el 4, ese para mí es el más importante, porque es el más característico de Dios. Hay algunos artículos que se podrían también decir de los ángeles, en cambio el cuarto es propio de Dios. Acá cuando habla de Dios, ¿hace referencia en la Trinidad al Padre o a la Trinidad en sí? La simplicidad es común a las tres personas. O sea, el Padre es simple, el Hijo es simple y el Espíritu Santo es simple. Y sin negar la simplicidad de la esencia divina, las personas divinas son realmente distintas, pero porque ahí está la clave de la relación. Bueno, hoy vamos a hablar de la relación un poco al final, y la clave de la teología trinitaria de Santo Tomás es la relación. Porque las personas divinas se identifican absolutamente en todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Entonces, el Padre es tan simple, perfecto, bueno, infinito, omnipresente, etcétera, como el Hijo y el Espíritu Santo. Y ser padre no le agrega ni le saca nada de Dios que no tenga el Hijo, ni ser hijo le agrega y saca nada de Dios que no tenga el Padre. Pero ser padre y ser hijo en Dios no es lo mismo. O sea, el Padre es una persona realmente distinta del Hijo, pero la única distinción real en Dios es de relaciones de oposición. Tiene que ver con el origen de una persona respecto de otra. Y ese origen no implica ningún tipo de carencia o de mayor posesión de la esencia divina que de una persona respecto de otra, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se encarga de hacer Santo Tomás, que es un tema complicadísimo y que nunca vamos a llegar a entender del todo, en las cuestiones 27 a la 43, en el Tratado de Doctrina. Pero bueno, supone todo esto. Bien, no, De para la cuestión entenderlo 3 bien. a la 26, todas se pueden predicar del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, no es para Sí es entenderlo cierto. cuando hablamos de Dios, a qué no estamos haciendo referencia, más que nada. Si ya me estoy Acá ubicando. Dios hace referencia a la naturaleza divina, que es común a las tres personas. Lo que sí puede pasar, como última aclaración, es que un atributo se apropie por alguna razón a una persona más que a otra. Entonces, por ejemplo, en el credo, nosotros decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso. Entonces, el Hijo también es todopoderoso y el Espíritu Santo también. Pero bueno, se le apropia al Padre la omnipotencia por cierta afinidad, digamos, de ese atributo con el modo de... El verbo encarnatus est. claro. Sí, la encarnación de alguna manera es obra común de las tres personas, pero en realidad es el Hijo. Bueno, pero bueno, eso ya sería entrar en otro tema. Pero sí, este atributo y los demás es común a las tres personas. Entonces, bueno, Dios no es cuerpo, porque el cuerpo implica composición, porque el cuerpo implica potencia, el cuerpo implica multiplicidad, participación. Bueno, por distintas cosas, Dios no es cuerpo, sino que, bueno, es espiritual por ser acto, por ser causa, etc. O sea, da muchos argumentos. En Dios tampoco hay composición ilemórfica. Dios no está compuesto de materia y forma. Había David de Dinán, dice Santo Tomás, estúpidamente sostuvo que Dios es la materia prima. Bueno, eso es imposible. Pero bueno, básicamente en Dios no hay materia, porque la materia es indeterminación, es imperfección, está en potencia respecto a la forma la actualiza. La materia es una parte del compuesto y el compuesto es posterior a sus partes. Bueno, de vuelta toda una serie de argumentaciones que básicamente siguen mostrando que Dios, por ser acto, por ser primer motor inmóvil, por ser causa primera, o sea, por desplegar las conclusiones de las vías, ¿no? De que Dios es primer motor inmóvil, causa primera, ser necesario, etc. Santo Tomás va descartando que en Dios hayan estas composiciones. La tercera ya es más interesante. En Dios no hay composición de esencia, naturaleza, oquidad y de sujeto o supuesto o hipóstasis. ¿Qué significa esto? Que en Dios es lo mismo
ser Dios que la deidad, ¿no? Dios es su propia naturaleza. Yo soy hombre, por ejemplo, pero no soy la humanidad. Ahí también da varios argumentos, pero bueno, básicamente, si una realidad no tiene materia, sino que la misma esencia sin materia es por sí misma subsistente, entonces esa esencia está agotada en el sujeto la que se realiza, digamos. Eh, yo soy un hombre distinto de la humanidad, me distingo de la humanidad en cuanto que tengo materia y tengo características, accidentes individuantes que no están incluidos en la existencia humana. Porque yo, por ejemplo, mido 1,90 m, ¿no? Ahora, medir 1,90 m es algo propio de este hombre, Juan, pero no es algo propio de la humanidad, porque si no todo hombre mediría 1,90 m y lamentablemente no es así. O afortunadamente, ¿no? Depende. Entonces, yo no me identifico con mi esencia. Pero como Dios no tiene accidentes individuantes ni materia, sino que es espíritu puro, digamos, entonces el mismo sujeto que es se identifica con su esencia. Entonces, Dios es la deidad, Dios es su deidad. Bien, y para mí el cuarto es el más metafísico, que es que no solo Dios es su esencia, porque esto es común a los ángeles. Los ángeles también son su esencia. El arcángel Gabriel es la gabrieleidad, ¿no? Cada ángel agota su especie justamente por no tener materia, no multiplicarse específicamente, ¿no? Sino que cada individuo es su misma especie. Pero cada ángel está compuesto con su ser, ¿no? Entonces, bueno, esto no pasa en Dios. Es como que hay una especie de simplicidad esencial, que sería la simplicidad propia de los ángeles y en cierto sentido del alma humana, pero propiamente de los ángeles, de que se identifican con su esencia, no tienen una composición esencial y entonces son esencialmente simples, pero los ángeles tienen una composición entitativa, porque tienen la composición de esencia o sujeto esencial y acto de ser. En cambio, en Dios hay una simplicidad aún mayor porque también es simple, no solo esencialmente hablando, es su esencia, sino entitativamente hablando, es su ser, ¿no? Entonces, Dios es su mismo ser, no hay una distinción real en Dios entre lo que Él es y el ser por el que es. En Dios lo que subsiste es el ser, ¿no? En nosotros lo que subsiste es el sujeto esencial, que es por el ser. Y básicamente, para resumírtelo, los tres argumentos que da Santo Tomás en ese cuarto artículo, que para mí son los más importantes, y de alguna manera en ese artículo él hace concordar la filosofía platónica y aristotélica, porque toma la doctrina aristotélica de la causalidad y del acto y la potencia y la conjuga con la doctrina de la participación de Aristóteles, de Platón. Esta concordancia no solo se ve en este artículo, que es muy importante, sino también en otros pasajes muy famosos, por ejemplo, de Potencia 3.5 o de Substantis Separatis, capítulo 3. Ahí, de hecho, Santo Tomás expresamente titula ese capítulo sobre la concordancia de las opiniones de Platón y Aristóteles sobre las sustancias separadas. Y básicamente dice lo que voy a decir ahora. Entonces, cuando se dice que Dios es simple, sobre todo nos referimos a esta falta de composición, a que en Dios su ser y su esencia se identifican. Bueno, y básicamente, justamente como Dios es acto primero, puro de ser, el mismo ser subsistente, ¿no? Su ser es lo que subsiste, identificándose con su esencia, esto es así en Dios porque, de lo contrario, sería causado, potencial y participado. Sería causado justamente porque, como dijimos la semana pasada, por el tema del principio de causalidad, ¿no? El principio de causalidad dice que toda aquella realidad cuya esencia es distinta de su naturaleza, cuya esencia es distinta de su ser, tiene el ser recibido de otro, desde afuera, ¿no? Entonces, todo lo que tiene ser y no es el ser, entonces se distingue del ser por el que es, tiene que tener el ser
recibido, dado desde afuera. No le puede venir como desde su esencia, justamente porque su esencia no se lo exige. Entonces, el ser no está incluido necesariamente en ninguna esencia, sino que al entrar en composición con ella, le viene causado, recibido de otro, ¿no? Entonces, si Dios fuese distinto de su ser, si Dios no fuese su ser, sino que tuviera el ser, entonces el ser le sería causado por otro, y ese otro sería Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, un Dios causado es imposible. Además, el ser es recibido en una naturaleza actualizando todo lo que hay en esa naturaleza, porque el ser es aquello por lo cual algo está en acto, y entonces todo lo que está por afuera del ser se comporta respecto del ser como potencial, como principio potencial, como algo que es determinado por el ser. El ser es la primera determinación y acto es el acto primero de todo, ¿no? Porque nada puede ser bueno, lindo, salado, lo que sea, si primero no es. Entonces, el ser es la primera actualidad respecto de la cual todo lo demás está en potencia. Entonces, si Dios recibiese el ser o si Dios fuese distinto de su ser, entonces su esencia estaría en potencia respecto del ser que la actualiza y entonces ya no sería acto puro como se probó en las 5 vías, ¿no? Y por último, si Dios tuviera el ser, si se distinguiría del ser, entonces tendría el ser participado. No tendría el ser por esencia y absolutamente, sino que lo tendría en parte. Eso es participar. Participar es parte en capere, ¿no? Tomar o tener en parte. O mejor dicho, tener parcialmente. Si distinguiese de su ser, tendría el ser parcialmente, de manera limitada. Pero entonces no sería acto puro, perfecto, acto absoluto, ¿no? Sino que tendría el ser parcial. Entonces Dios se identifica con su esencia por ser el ser por esencia, ¿no? Bien, bueno, básicamente la causalidad, el acto y la potencia y la participación son las 3 vías por las cuales Santo Tomás prueba que Dios se identifica con su ser. En contraposición, Dios entonces es radicalmente distinto de cualquier realidad de la que nosotros tenemos experiencia, porque cualquier cosa que nosotros encontremos en nuestra experiencia sensible e intelectual distinta de Dios, toda esa cosa tiene ser, no es su ser, sino que tiene ser y tiene ser según una medida limitada que le da su propia naturaleza según, sobre todo, su forma sustancial, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, yo acá tengo un chupetín. Este chupetín existe, es real, tiene ser, y tiene ser según la medida del chupetín, ¿no? O sea, la forma sustancial de esta cosa que hace que sea su chupetín, bueno, es lo que permite al ser recibido dentro de esta capacidad y no ser esta tijera, por ejemplo, ¿no? En cambio Dios, bueno, no puede ser así. Bueno, el quinto es más bien un artículo más lógico que más metafísico real, porque tiene que ver con que en Dios no hay composición de género de diferencia específica. Dios no está ni en ningún género, ni Dios es un género supremo, sino que Dios es trascendental, lógicamente hablando, está más allá de los géneros y diferencias. Justamente por carecer realmente de naturaleza y de accidentes, ¿no? Por ejemplo, la definición de hombre por género y diferencia específica es animal racional. La animalidad está tomada de la potencialidad de la esencia humana, su materia, y la racionalidad, que es lo que diferencia específicamente al hombre, está tomada de su forma. Como en Dios no hay materia y forma, su naturaleza se identifica con su ser y demás, Dios está más allá de todo género y diferencia. Por eso Dios no se lo puede definir, ¿no? Con una definición lógicamente válida, ¿no? Bueno, el sexto retoma un poco algo así más metafísico, que es que en Dios no hay composición de sujeto o sustancia o hipóstasis y accidentes. Entonces, porque pasaría un poco lo mismo. Dios sería compuesto, Dios sería causado, etc. Los accidentes actualizarían la sustancia que estaría en potencia respecto al accidente. Entonces, cualquier accidente para nosotros en Dios se identifica con su esencia, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos tenemos potencias operativas, entonces la inteligencia, la voluntad y demás. Bueno, en Dios no son accidentes, por eso te decía,
Dios no es que tiene inteligencia o tiene voluntad, sino que su misma esencia es intelectual, su misma esencia es voluntaria, su inteligencia es su voluntad, etc. Bien, el artículo 7 de alguna manera es como que recapitula todo lo que dijo hasta ahora y dice entonces Dios es absolutamente simple, ¿no? Si querés podemos leer ese que de alguna manera recapitula todo. Primero va diciendo, viste que dice primera, segunda, tercera, cuarta. Entonces, en esta recapitula porque justamente va diciendo todo lo que dijo en los artículos anteriores. Por ejemplo, en la primera, que Dios no tiene cuerpo, ni materia y forma, etc. Todo compuesto es posterior a sus componentes, dependiente de ellos. Si Dios fuese compuesto, tendría dependencias internas. Todo compuesto tiene causa, Dios sería causado. Todo compuesto es necesario que haya potencia y acto, Dios tendría potencia y demás. Entonces ahí hace una síntesis. Bien, y la última tiene que ver con que Dios no está compuesto con la creación. Entonces, los artículos 1 a 7 es como que miran a la composición interna de Dios. Dios no tiene composición interna, pero tampoco se compone en relación a otro, sino que es totalmente trascendente. Entonces, el artículo 8 muestra esto, la absoluta trascendencia y radical diferencia de Dios respecto de cualquier realidad. Dios es totalmente distinto a cualquier cosa que uno puede llegar a sentir, pensar, imaginar y demás. Por eso es tan misterioso, porque nunca va a ser adecuado a cualquier realidad creada, ¿no? Cualquier idea que tenemos de Dios es una idea creada, finita, tomada de las cosas, entonces nunca va a poder llegar a realmente entender totalmente quién es Dios, ¿no? Ahora, no hay que entender a esa distancia como una distancia fría y frívola e indiferente, sino que al contrario, por Dios ser tan trascendente, es que puede tomar esa distancia del mundo y estar de alguna manera tan presente, ¿no? Justamente como Dios es su mismo ser, es el único que puede dar el ser y el único que necesariamente tiene que estar en las fibras más íntimas de cada realidad para poder hacer que esa cosa exista, ¿no? Si Dios fuese una realidad interna al mundo, aparentemente sería más cercano, pero en realidad, como sería como una criatura más, sería muy lejano a muchas cosas. Entonces, la distancia de Dios y su modo de ser tan distinto es lo que le permite tener tanta presencia a cada cosa. Bien, bueno, eso básicamente para mí es lo más importante de la simplicidad. Te recomiendo, te voy a presentar de vuelta pantalla, no lo tenía preparado, pero me acabo de acordar, un video, lo puedes ver un poco por dos, y así ahora que se ven rápido. Muy, muy bueno sobre la simplicidad de Dios. Acá está. Que lo hizo el doctor Agustín Echavarría, que es profesor de metafísica en la Universidad de Navarra. Él estuvo en la UCA. El canal se llama Teología Filosófica. Hizo este video donde se pregunta, ¿no? ¿Es Dios absolutamente simple? Un tema absolutamente complicado, ¿no? Bueno, me hizo acordar el título a una famosa anécdota que cuenta Chesterton en su libro sobre Santo Tomás, que una vieja de fe, una mujer de fe, quería profundizar en la fe buscando algún libro y demás, y encontró la Suma de Teología de Santo Tomás en la librería, y cuando quiso empezar por alguna cuestión, agarró la simplicidad y dijo, si esto es la simplicidad, no me imagino cuál es la complejidad de Dios, ¿no? Porque la verdad que uno se pone a leer esos 8 artículos y tiene mucha riqueza metafísica y escriturística también, porque es un tratado de teología, ¿no? Así que está bien puesto el título acá. Y está bueno porque tiene este índice. Y entonces, por ejemplo, ¿qué es la doctrina de la simplicidad de Dios? Acá pone 2 tesis
principales. La primera es que Dios no está compuesto de partes, ni de partes físicas, ¿no? O sea, cuerpo, materia y forma, etcétera, ni de partes metafísicas, esencia y ser, esencia y sujeto, sujeto y accidentes. Y el corolario de esta tesis es que el ser de Dios es completo, no es tenido de manera parcial, ni es repartido en distintas partes físicas o metafísicas, esenciales, digamos, sino que el ser de Dios se posee de manera total y plena y absoluta, y que Dios no entra en composición con ninguna otra cosa. Este era el artículo 8. La segunda tesis es que, justamente por ser Dios absolutamente simple, es idéntico, esto es lo que decíamos un poco al principio, es idéntico con todo lo que hay en él. Entonces, en Dios realmente se identifica todo lo que de él podemos saber y conocer y predicar, ¿no? O sea, Dios es su ser, Dios es su naturaleza, Dios es su inteligencia, es su entender, es lo que entiende, es su acto, es su duración, etc. Y como corolario de esto, Dios es idéntico con sus propiedades y sus propiedades son idénticas entre sí. Entonces, Dios es perfecto, Dios es omnipresente, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es su misma inmutabilidad, etc. Y segundo corolario, Dios tiene estas propiedades de modo ilimitado, ¿no? Entonces, Dios es todo lo que decimos de Dios se lo decimos de manera completa, ilimitada, en su máxima expresión, sin ningún tipo de límite o finitud. Y tercer corolario, todas las propiedades son en Dios una y la misma realidad. La realidad de Dios es una única, totalmente simple, y todo lo que decimos de Dios con distintos nombres significan una única cosa. Bueno, los motivos son importantes porque es los argumentos que vimos que da Santo Tomás. La simplicidad preserva que Dios sea incausado. Si Dios fuese compuesto, sería causado. Todo lo compuesto, por definición, es causado. Preserva la unidad de Dios. No solo la unidad externa, en el sentido de que hay un Dios y no hay otro, porque si hubiesen dos dioses, uno tendría algo que el otro no tiene, entonces uno carecería de una perfección, entonces uno no sería Dios, etc. Sino conserva la unidad intrínseca de Dios. Dios es lo máximamente uno y único intrínsecamente, porque es lo absolutamente indiviso. Dios no tiene ningún tipo de división interna. Bien, bueno, después pone otras cosas. Dios no es corpóreo, no hay metriformia, es su misma esencia, es su mismo ser, en Dios no hay accidentes, etc. Bueno, te recomiendo, si tienes alguna duda, ver de hecho, bueno, justo dejé de compartir, pero ahí adjunta unos artículos de Juan José Herrera. Mira. Así que es Ya bastante está completo marcado ese ya. video. Genial, entonces. A ver lo que de semana. Bien, dale. Bueno, si querés, decimos un par de cositas del resto de los atributos, muy por arriba, y algo de la relación y ya terminamos. Bien. Bien, en la cuestión 3, entonces, Santo Tomás trató de la simplicidad. En la 4 trata sobre la perfección. Dios es perfecto porque es acto puro y el acto es perfección, es acabamiento, es determinación. Dios es causa eficiente primera, ¿no? Entonces, como todo lo que actúa en la medida en que está en acto, la causa eficiente primera y más la máxima de todas tendría que ser para poder ser justamente causa eficiente primera. Y la perfección de Dios significa que Él ya está realizado, ¿no? Porque San Tomás dice, perfecto viene de per factum, factum es hecho, per significa completamente, entonces lo perfecto sería hecho completamente. Lo que pasa es que, claro, Dios no es hecho, ¿no? Pero bueno, lo que se está queriendo decir es que algo que fuese hecho y adquiriese su perfección, bueno, Dios es así sin todo ese proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, Dios es como si de entrada ya tuviese todo lo que ganaría mediante un desarrollo, ¿no? Es como que de entrada ya está totalmente acabado y agotado, ¿no? Y acá es muy importante dos cositas, esto vale para varios, que acá hay que entender que si Dios es el ser,
hay que entender lo que Santo Tomás entiende por ser, y es lo que, bueno, lo que Cornelio Fabro llama el ser intensivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el ser para Santo Tomás es el acto y la perfección de todas las perfecciones. Entonces, toda perfección es perfección en la medida en que es actualizada por el acto de ser, ¿no? Entonces, entender al ser como acto es entender que en el ser, de alguna manera, están incluidas todas las perfecciones. Entonces, si algo fuese el ser, porque a veces decimos, Dios es el ser, y eso como que no te dice nada, porque bueno, existe. Ahora, andás a ver cómo es, ¿no? Si yo te digo, yo existo, bueno, pero eso es como que lo básico y como que no te da ningún dato. Es como que existir sería casi sinónimo de nada, ¿no? No me dice nada que exista. Necesito saber algo más, no sé, cómo te llamás, etcétera. Bueno, en Dios, ser el ser incluye en sí toda perfección que existe, ¿no? En el ser están incluidas todas las perfecciones. Eso es un aspecto importante. Y el otro aspecto importante es que Santo Tomás, esto lo marca varias veces, eh, que Dios sea perfecto y que Dios sea bueno y demás, implica también que Él es la fuente de perfección y la fuente de bondad y la fuente de ser. Es como que una cosa es ser perfecto en sí mismo y otra cosa es ser la causa de perfección en todas las cosas. Y eso Santo Tomás siempre lo trata de dejar en claro, de que ser perfecto también implica que Dios es la causa de todas las perfecciones que encontramos en las cosas. Cualquier perfección que existe es porque existe dada por Dios. Entonces, o dicho a la inversa, toda perfección que encontramos en las cosas ya se encuentra en Dios de manera eminente, ¿no? Entonces, toda la perfección está en Dios de distintas maneras. Bueno, Dios es bueno por ser perfecto, por ser acto, porque es causa, porque atrae, ¿no? El bien es lo que todas las cosas apetecen, dice Aristóteles, entonces Dios es bueno por ser el fin de todas las cosas. Dios es infinito, acá infinito está en el sentido metafísico, o sea, Dios no es finito, Dios no tiene límite ni material, ni esencial, ni entitativo, ¿no? Dios, justamente como es simple, no tiene ninguna composición y por lo tanto no tiene ningún tipo de límite. Entonces, Dios no está limitado, determinado, medido, sino que es infinitud del ser. En la cuestión 8, Santo Tomás trata de la omnipresencia, una cuestión súper interesante, a mí me encanta, que es un poco corolario de la infinitud. Si Dios es infinito, no tiene límite, entonces está en todo, está presente en todo, ¿no? Por esencia, presencia y potencia, como dice San Gregorio. Está en todo como la causa está donde actúa, ¿no? Entonces, Pero no hay que confundir la omnipresencia con el manteísmo. claro, exactamente. Justamente ahí en la 8 Santo Tomás aclara, Dios no es que está presente como una parte esencial de la realidad. Entonces, Dios no está presente en esta tijera como parte de la tijera, sino que Dios está presente en la tijera como causa del ser de la tijera. Entonces, Dios está en la tijera como el que actúa en su acción y en donde actúa, ¿no? Entonces, Dios está en un vaso, pero no contenido por el vaso, sino conteniendo al vaso. Por eso, mejor está decir, o es más preciso decir, que toda la creación está en Dios, más que al revés. Lo mismo puede decirse del alma. El alma, más que estar en el cuerpo, a veces pensamos eso, como que el alma está en el cuerpo, como si el cuerpo contuviese y fuese más grande que el alma. Y eso diría Platón, ¿no? El alma está en el cuerpo es la cárcel, etc. Por lo menos el primer Platón, no, más balista. Después Platón se modera. En cambio, Santo Tomás dice es al revés. El cuerpo está en el alma. Nuestro cuerpo está en nuestra alma porque el alma es más grande, obviamente no en una cantidad extensiva, sino una cantidad que Santo Tomás llama virtual. Entonces, el alma es real y metafísicamente más grande, es una realidad más grande que Sí, el eso mismo en cuerpo. filosofía. Genial. Entonces, lo excede, lo emerge y lo contiene, ¿no? Bueno, lo mismo Dios con la realidad. Toda la realidad está en Dios más que Dios en la realidad. Entonces, Dios está en la realidad dando ser. Que Dios sostiene
creo que la formulación Dios sostiene el ser, Claro, Dios sostiene o sostiene mantiene el o aliento de cada conserva, persona. claro. Eso es la conservación que va a tratar San Tomás recién en la cuestión 105, mucho, mucho después, porque tiene que ver con el gobierno de Dios, ¿no? Eh, ese es el primer efecto del gobierno de Dios, la conservación en el ser. Claro. El segundo Porque hay efecto es la moción. una de las lecturas de estos días era justamente eso, de Ah, que le rezaste al Dios de la plata, del oro, y no a tu Dios que te contiene el aliento. mira, Eh, claro. Sí, bueno, San Pablo dice, en Él somos, nos movemos y existimos, ¿no? O sea, en Dios existimos. O también se habla de cómo con la palabra Dios sostiene todas las cosas. Eso, o sea, la tesis de la conservación en el ser está explícitamente en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento. De la omnipresencia también, sobre todo un pasaje de Jeremías muy, muy famoso. Dios llena la tierra, los cielos y la tierra, eh, y demás. Bueno, después la inmutabilidad. Dios es inmutable, Dios no cambia. Ahora, esta imagen del Dios inmutable es sumamente peligrosa porque nos da y le dio a mucha gente la idea, y por eso hay mucho rechazo a veces a la metafísica, de que un Dios metafísico es un Dios estático porque no se mueve, entonces está como una estatua y no tiene sentimientos. Bueno, eh, la idea de que Dios no cambia es porque ya es acto puro, perfecto, y como decía, ¿no? Es como que todo lo que se podría adquirir con el cambio, Dios ya lo tiene sin cambiar. Entonces, no es que Dios no cambia por defecto, sino por exceso. Entonces, no sé, por decirlo así de alguna manera más pastoral, para que no haya alguna queja, Dios ya te quiere todo lo que te puede querer, digamos, por ejemplo. Entonces, no pienses a ese Dios que está quieto y no hace nada, sino que hace todo pero sin moverse, de alguna manera. De esto se sigue, obviamente, la eternidad, porque el tiempo es, como dice Aristóteles en la física, la medida o el número del movimiento, según el antes y el después del movimiento, y entonces como en Dios no hay movimiento, no hay cambio, tampoco hay medida del movimiento, hay tiempo. Entonces, no es que Dios tiene un tiempo infinito, como si fuese eterno en ese sentido, sino que Dios no tiene tiempo, está más allá del tiempo, y no solo está más allá del tiempo, sino que comprende todo tiempo. Entonces, Dios no solo no tiene tiempo, sino que está en todo tiempo. Dios de alguna manera ya está en su eterno presente en todos los instantes de nuestro tiempo. Por eso es que Él conoce el futuro. Bueno, se suele hacer una conexión entre la eternidad de Dios y el problema de cómo Dios conoce el futuro y otras cosas. Que tampoco vamos a entrar en eso porque es debatible. Ahí San Tomás cita la famosa definición de Boecio de que la eternidad es la posesión perfecta, total y simultánea de una vida interminable. Esa es la famosa definición de Boecio de eternidad. Entonces es esta vida que se posee de manera total, plena, simultánea, toda como un punto condensado, sin principio ni fin, ¿no? Sin término. Es como un eterno presente. Un eterno presente, obviamente, distinto al nuestro, porque nuestro presente es un punto que es muy imperfecto, o sea, el presente nuestro no contiene un montón de perfecciones que existieron o que se van a desplegar en el tiempo. En cambio, el presente de Dios es como un presente condensado, ¿no? Bien. Y por último, la cuestión 11 es la última de los atributos entitativos que recopila, es la unidad. Uno, dice Santo Tomás, es el ente indiviso, ¿no? Entonces, Dios es uno en cuanto que es consistente, en cuanto que no tiene divisiones internas, en cuanto que es acto de ser puro, ¿no? Este es, antes se decía, ¿no? En el credo, ¿no? Credo in unum Deum, ¿no? Creo en un único Dios, Padre, etc. O esto Israel lo sabía, ¿no? El famoso Shema Israel, ¿no? Escucha Israel, el Señor tu Dios es un único Señor, ¿no? No hay dos dioses.
Bueno, acá hay varios argumentos. Y se Sobre todo el de la conectaría con el felicidad, trascendental esto, ¿no? con el cual. Unum, con el trascendental Sí, unum. sí, sí, sí. Exactamente, sí. Dios tiene el trascendental unum de manera plena porque tiene el ser de manera plena. Y como el uno sigue al ser, entonces como Dios es simple, es uno. Como Dios es infinito, no tiene límite, es uno. Y Santo Tomás también, muy interesante, dice que se puede deducir la unidad de Dios del orden del mundo. El mundo es ordenado porque hay un único Dios. Si hubiesen muchos dioses, no habría tanto orden, porque todo el orden responde a una única, como a un único responsable, digamos. Es como si en una casa, imagínate, hubiesen 4 padres de familia, ¿no? Como que cada uno querría imponer su orden o que se pongan todos de acuerdo para imponer un único orden sería complicado, ¿no? Entonces, el orden del mundo sea todo tan unitario es porque manifiesta que hay una única intención de un único inteligente, ¿no? Entonces, ese quizás es el argumento más débil porque es más a posteriori y no tanto a priori, digamos, desde la esencia de Dios y sus atributos, pero bueno, es fuerte. Bien, y de los atributos operativos, acá no le voy a dedicar tanto tiempo porque habría que dedicarle muchísimo tiempo porque son, me parecen a mí, más complejos. Pero bueno, básicamente hay dos tipos de operación, esto en general, inmanentes y transitivas. Las transitivas son las que justamente transitan, pasan a una realidad exterior. Por ejemplo, cortar, ¿no? Cuando yo corto con la tijera, el corte, la acción del corte pasa a lo que yo corte, no es un papel. La acción de quemar, ¿no? Si yo acerco al fuego a una madera, la acción de quemar pasa a la madera. Entonces son acciones cuya perfección no queda en el mismo sujeto que actúa, sino en otra realidad. Respecto de esto, de acciones que van al exterior, esto es lo que es la potencia de Dios. O sea, Dios es potente en cuanto que puede hacer acciones que influyen en el ser de otras realidades, ¿no? Entonces, ahí va a tratar en la cuestión 25 Santo Tomás la omnipotencia, en cuanto que Dios lo puede todo, ¿no? Dios puede todo lo que se puede. Acá entran un montón de cuestiones más lingüísticas que reales, como por ejemplo, si Dios puede levantar una piedra tan pesada que él no puede levantar. Bueno, ahí la cuestión es entender bien qué es la omnipotencia. La omnipotencia no es hacer cualquier cosa, lo lógicamente imposible. Es verdad, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, pero no porque le falte poder, sino porque es tan poderoso que no puede hacer lo que no es posible que sea hecho, ¿no? Un círculo cuadrado no se puede hacer, por más poder que uno tenga, ¿no? Luis dice, ninguna cosa se vuelve posible por el hecho de que uno le anteponga la preposición Dios puede, ¿no? Entonces, si yo digo Dios puede hacer un círculo cuadrado, no le estoy dando mucho poder a Dios, porque le estaría dando el poder de hacer algo irracional, ¿no? Entonces, eso sería más bien falta de poder. O sea, si Dios pudiera hacer un círculo cuadrado, más bien sería por impotente que por omnipotente. Esto, en términos reales, pasa con el pecado. Dios no puede pecar, aunque nosotros sí podamos, pero no porque nosotros podemos por exceso de poder y hacemos algo que Dios no puede, sino por impotencia. O sea, poder pecar es falta de poder, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay todo un debate, hay un argumento de Nelson Pike, creo, sobre la omnipotencia y la impecabilidad, cómo es que Dios lo puede todo, pero no puede pecar, etcétera. Pero bueno, ahí es entender bien que el mal es privación y que el poder implica todo lo que se puede hacer, ¿no? O sea, el objeto de la omnipotencia es lo absolutamente posible. Bueno, después los otros tipos de actos, que no son los transitivos, son los que se llaman inmanentes. Las acciones inmanentes, u operaciones, sin más, son las acciones cuya perfección permanece en, eso es inmanente, inmanere, permanecen en el mismo sujeto que las realiza. Son acciones que perfeccionan a la misma realidad y no pasan a otra realidad exterior. Y eso pasa con los actos vitales de el entender y el amar, ¿no? La perfección del entender es mía, no es de lo que entiendo. O sea, lo mismo pasa con los sentidos. Cuando yo
miro la pared, el acto de ver es mío y me perfecciona a mí, no perfecciona la pared. De hecho, la pared no le pasa nada cuando yo la veo. El que se modifica soy yo, ¿no? O el acto de comer, ¿no? Comer me beneficia a mí, ¿no? Las acciones vitales en general. Entonces, de la Me quedó operación inmanente. algo antes que sigamos Sí, sobre la omnipotencia, porque respecto a los milagros, se sí, podría hacer que se hacen los milagros de acuerdo a lo posible. O sí, sea, por sí, sí, ejemplo, es posible resucitar a los muertos, por lo tanto, Dios puede hacer eso. sí, 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 sí. Y así como recuperar la vista, como etcétera, etcétera, en la medida de lo Exactamente, sí. posible. Hay cosas que Dios ni por milagro puede hacer, como es ir en contra del orden matemático. O sea, Dios no puede hacer ni por milagro de que 2 más 2 sea 5, porque es un cierto orden que no es superior a Él, sino que de alguna manera se identifica con su esencia. Aunque bueno, hay otro debate del tipo de la entidad de los números y su relación con Dios. Dios tampoco puede ir en contra del orden metafísico, entonces Dios ni por milagro puede hacer que una cosa sea y no sea a la vez y bajo el mismo aspecto, eh, o que una cosa sea distinta a ella misma. Dios ni por milagro lo puede hacer, porque los milagros no implican absurdos o cuestiones antimetafísicas. Los milagros sí pueden ir en contra de algún orden particular de cosas y sobre todo del orden físico, del orden de la naturaleza física. Entonces, los milagros suponen unir más allá del orden de la naturaleza eh, por encima de las capacidades naturales de alguna realidad, ¿no? Entonces, eh, vamos a tomar, distingue 3 grados de milagros, pero lo importante, volviendo a nuestro tema, es ese, de que la omnipotencia puede hacer milagros en la medida en que los milagros son metafísicamente posibles, aunque en el orden actual de cosas sean físicamente imposibles o físicamente improbables, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces no es contradictorio pensar que un cuerpo levite, ¿no? Eh, sino que, bueno, es posible. Bien, y volviendo a las acciones inmanentes, entonces se distingue el atributo de ciencia, o sea, conocimiento. Dios tiene conocimiento, o Dios es conocimiento. Entonces Dios se conoce perfectamente a sí mismo, agota su misma esencia en su conocer. Dios se comprende perfectamente a sí mismo, y el de la voluntad, ¿no? Dios se ama perfectamente a sí mismo. Entonces, lo primero que Dios conoce y ama es a Él mismo, porque es lo más adecuado a una inteligencia y a una voluntad infinita y perfecta. Y en el conocimiento y amor de sí mismo, Dios agota todo lo que tiene por conocer y amar. Entonces, a Dios le basta solamente conocerse y amarse a Él. Si Él conoce y ama alguna otra cosa, es por pura gratuidad eh, y lo hace en sí mismo. Entonces, Dios conoce todas las realidades exteriores a Él en su misma esencia y ama todo lo que ama por su propio bien, ¿no? O en su bondad. En su bondad quiere todo lo otro. Bueno, la cuestión 18, San Tomás habla del tema de la vida, de Dios. En la cuestión 15 habla sobre las ideas divinas, esa cuestión está muy buena. Bueno, dentro de esto de la voluntad y demás, trata sobre la providencia, muy importante. La providencia es el plan o el orden según el cual Dios eh, ordena o conduce todas las cosas hacia su fin último, que es Él mismo, ¿no? Esta providencia aplicada al ser humano se llama predestinación. Los cristianos, los católicos, creemos en la predestinación, no es solo una cuestión calvinista o protestante, pero bueno, hay que entenderla bien. Eh, pero bueno, básicamente eso, el tema de los atributos. El último que trata San Tomás en la cuestión 26 es el tema de la felicidad de Dios. Dios es bienaventurado, Dios es feliz. Eh, bien, y 2 palabras que ya son las 5 respecto de la relación. Eh, a ver, San Tomás define la relación muy, muy fácilmente como ordo unius ad aliud, ¿no? El orden de una cosa hacia otra. Entonces, la relación es un accidente que inhiere en la sustancia, entonces tiene un S-in, inhiere en la sustancia,
el ser de la relación es el ser de la cosa que se relaciona, no tiene un ser distinto al de la sustancia. Tiene un SX, es desde la sustancia, pero lo particular y lo único de la relación es que tiene un S ad, ¿no? Tiene un ser hacia. Lo propio de la relación no es existir o inherir en la sustancia, sino vincularla, conectarla con otra realidad. Después, las relaciones hay básicamente dos tipos, de razón y reales. Las relaciones reales son las que son reales, el sujeto, el término, la misma relación y el fundamento de la relación. Entonces, sujeto de la relación, no sé, Juan, el término de la relación, Pedro, relación misma, paternidad o ser padre de, fundamento de la relación, la generación, ¿no? Entonces yo digo, Juan es padre de Pedro. Esa es una relación real porque yo soy un ente real, Pedro, mi hijo, es un ente real. La relación de paternidad y viceversa de filiación son relaciones reales, son algo reales en el sujeto, y el fundamento es real. La generación es un acto real porque si no, no sería mi hijo. Y las relaciones de razón son las que algunos de esos elementos son justamente de razón. O son las relaciones de las cosas en la medida en que son conocidas. Por ejemplo, una relación de razón lógica, lo que llaman las segundas intenciones objetivas, esto seguro lo viste en lógica, no sé, ser sujeto de o ser término medio de un silogismo, eso es una relación de razón lógica, que afecta a una realidad en la medida en que es conocida y en tanto que es conocida por el pensamiento. Pero, por ejemplo, un ejemplo que pone Santo Tomás, Juan es idéntico a sí mismo. Ahí el sujeto y el término son reales, ¿no? Juan y Juan son reales. La relación, también, el fundamento también es real, porque el fundamento está en mi misma identidad, que es real, soy yo, pero la relación misma no es real porque yo me identifico realmente conmigo mismo, no me distingo, ¿no? Entonces, decir que Juan es idéntico a sí mismo no es una relación real, es una relación de razón, ¿no? Bueno, después está una cosa que San Tomás dice que la relación dentro de los accidentes es el más débil o el más imperfecto. Y esto por dos razones. La primera es que supone otros accidentes, ¿no? Por ejemplo, yo me relaciono con mi hijo en la medida en que realicé una acción de generación. Entonces, la relación es un accidente débil porque supone el accidente acción. La acción es otra acción. Eso es una razón. Y la otra razón es que no solamente no es suficiente una sola sustancia, sino que necesita también de otra, ¿no? Todos los accidentes es como que les basta la misma sustancia en la que unieran. En cambio, la relación también implican a otro. Y por último, eso es lo básico. Entonces, ¿qué es la relación? Los elementos de una relación, los tipos de relación, esto de que tiene el ser más débil, ese debilísimo, dice Santo Tomás. Y por último, su importancia para la metafísica, porque cuando se ve el tema de la creación, se ve que la creación es una relación, ¿no? Creación es relación, dice Santo Tomás. Y esto es así porque el acto creador de Dios, que se identifica con su esencia, y es el mismo, supone un efecto que es la misma criatura y simultáneamente la creación en la criatura, la pasivamente considerada, es la misma relación de la criatura al creador, con la novedad en el ser de la criatura. Entonces, la creación supone la emergencia en el ser de una criatura, de la sustancia con su ser, y que pasa a estar en relación de dependencia absoluta, total, con el creador, ¿no? Entonces, la creación en la criatura es una relación, cosa que a veces choca porque la creación es la puesta total en el ser de una cosa, pero en la cosa es un accidente, y el accidente es causado por la sustancia. Entonces, lo que me causa a mí totalmente, en mí es un accidente que yo estoy causando con mi sustancia, ¿no? Pero ahí Santo Tomás hace algunas distinciones, no importa, y esa relación es real de mí respecto de Dios, pero es de razón de Dios respecto de las criaturas. Esto suena mal, pero Dios no se relaciona realmente con nosotros, ¿no? Dios no tiene una relación real
respecto a nosotros, justamente porque en él la creación a nosotros, pero en Dios no Se implica grabó, ninguna la se relación. grabó la última parte. No, que en Dios ser creador no implica ningún tipo de novedad. Entonces la relación no es real en Dios, porque no agrega nada nuevo en él. Esto no implica que Dios no se relacione con nosotros, sino al contrario, digamos. Es el que más se relaciona con nosotros, porque es nuestro creador, ¿no? Estamos íntimamente penetrados por su acción. Pero bueno, necesita, ¿no? Y eso es bueno. Si Dios no necesitase, bueno, no lo necesitaríamos nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos a Dios porque Él es alguien sumamente perfecto que no necesita nada, ¿no? Eh, bueno, de la relación, ya sé que dijimos un par de cositas en 2 minutos, pero me parece que lo importante es eso y le quería dedicar un poco más de tiempo a los atributos, sobre todo que te queda un esquema más o menos claro de cuáles son todos, por ejemplo, que Santo Tomás trata en la Suma. En la Suma no aparece la belleza, por ejemplo, pero que para mí hay que incluirlo porque en el comentario a los nombres divinos de Dionisio, ahí lo trata expresamente. Eh, pero bueno, Bien, pero dijimos me que acuerdo que el profesor tiene me dijo la... que dos cosas. En primer lugar, de que con la muerte se termina la relación, por ejemplo, la relación de paternidad, padre-hijo, ¿puede ser? Sí, Son depende. preguntas que podría ser y Sí, yo me estoy acordando. Y depende, ya como... porque a ver, algunas relaciones sí, otras no, porque en realidad, como el alma humana es una forma subsistente y sigue existiendo pese a la corrupción del cuerpo, entonces uno puede seguir manteniendo relaciones reales con el alma espiritual viva y real de una persona que no está físicamente entre nosotros. Entonces, un amigo que quizás falleció, yo puedo tener una relación real con él y quizás de otro orden, porque bueno, no me va a charlar tan expresamente como quizás lo hacía antes o no lo puedo ir a visitar y demás. Claro, Pero bueno, claro. hay una conexión y el padre de esa alma sigue siendo su padre, pero bueno, qué sé yo, si esa persona trabajaba en una empresa, bueno, ya no es más miembro de esa relación, ya la pierde, ¿no? Pero bueno, para eso no hace falta morir, sino simplemente renunciar al trabajo, ¿no? Eh, pero bueno, justo el alma humana o el hombre es particular porque nunca se acaba, digamos. Pero bueno, si un gato se le muere un hijo, una cría, ahí sí, se rompe para siempre esa relación, ¿no? Claro, claro, perfecto, perfecto. Claro, claro. Y bueno, respecto al otro sobre la relación, que no hay relación real de nosotros con Dios, o hay un De Dios, librito de, sí. ¿ah? De De Dios nosotros con con Dios. nosotros no hay una Eh, relación real, sí. claro, no sé si lo ubicas a Fray Víctor Pero de Víctor, González, ¿cuánto? A ver. Fray Víctor González, lo que es. Bueno, No, es no, un no. profesor de contemporánea Sí. y él escribió un libro, la UNSTA, sobre la presencia de Dios en Tomás de Aquino. Lo que parecería ser que no está muy presente, no está muy, la presencia de Dios es algo como que Dios está allá y uno está Claro, acá, y no es tan así, y él lo traté de buscar para librito, nada, es sí. muy complejo, pero bueno, me hiciste acordar sobre eso, sobre Sí, sí, sí. O trabajar sea, la presencia de Dios, Dios. Dios es más íntimo a la creación que la creación misma, o sea, como dice San Agustín también. Y eso justamente por su trascendencia. Acá, lejos de ver una oposición, si uno entiende bien esto, uno se da cuenta que la trascendentalidad de Dios y su perfección absoluta y demás, lejos de hacerlo más lejano e indiferente, digamos, lo hace el único que puede ser tan cercano y tan amante, digamos, de la realidad, ¿no? Justamente como Dios es acto puro y etcétera, es el único que es causa de todo lo que somos, tenemos, hacemos. O sea, la teología del acto puro, trascendente, es la que te lleva a decir que Dios tiene que actuar con vos en el más mínimo acto que vos hagas, ¿no? Entonces, si uno
solamente se queda con esas cuestiones, pero no lee, por ejemplo, la 8 de la omnipresencia, o no se va hasta la ciento y pico y lee sobre cómo Dios tiene que actuar en cada cosa que actúa, ¿no? Entonces yo levanto la mano y Dios tiene que estar actualizando mi obrar, porque si no, no la podría levantar, ¿no? Y justamente por ser acto puro, entonces ahí uno entiende lo que decís vos, ¿no? La presencia íntima y profunda de Dios en la creación, como el que actúa en su obra, ¿no? Sí, yo recién este año me empecé a enfocar un poco en esto que decís, en el tema de la presencia de Dios. Así que bueno, no voy a escribir, tenía pensado escribir algo, pero ya lo hizo Fray Víctor aparentemente, así Sí, que sí, sí, además, si querés lo buscás al librito ahí en la Augusta, ahí lo tengo a acá. ver, lo tenés, a ver la tapa, Ah. La Nación, Víctor Fernández, está bien. Lo voy a buscar. Sí, porque está en la editorial Unsta, así que